Hoy quiero compartir algo que de veras que Dios me ha puesto en el corazón, y cualquier cosa que yo pueda expresar realmente quizás no tenga palabras para expresar el tema tan hermoso y tan sublime que hoy quiero, con la gracia de Dios, exponer. La verdad no soy un gran expositor de la palabra, pero creo que lo más importante es que conozcamos lo que la Escritura dice de Jesucristo. Si ustedes van a ver que el mismo título de la enseñanza que hemos puesto se llama Jesucristo, hombre santo, inocente, perfecto. Desde aquí yo quiero decirles que no trato de hablar de nadie más, ni siquiera de mí, ni nadie, porque ¿quién somos nosotros? La verdad que si yo le hablara de mí, lo decepciono, porque yo también soy hombre. La Biblia dice que cuando se constituyeron los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, eran constituidos hombres débiles que presentaban primeramente ofrenda por sus pecados y después tenían que presentar ofrendas por los pecados de la gente. O sea que los sumos sacerdotes antes de ir al altar tenían que examinarse a sí mismos y tenían que ver cómo estaban para poder presentar una ofrenda. Y después presentaban ofrenda por las demás personas. Así era en el antiguo pacto. Cuando Cristo muere en la cruz, Él presentó una ofrenda una y para siempre, porque Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Y realmente de eso exactamente lo que vamos a hablar, sin muchos detalles, sino que de una manera sencilla. Usted se va a dar cuenta hoy que de una manera sencilla, pero que Dios nos bendiga en esta noche, porque el Evangelio es para gente sencilla. El Evangelio no es para gente de grandes conocimientos, no, es para gente sencilla. Y eso nos da el gozo, ¿no?, de que también podemos entenderlo nosotros. Voy a leer en el 2 de Corintios 5, versículo 21, y voy a estar yo explicando aquí algunas cosas en este versículo. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a repetir, un solo pasaje. Así pues, perdón, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También voy a leer en Hebreos 7, versículo 26 al 28. Dice la escritura ahí, Hebreos 7, del 26 al 28, porque tal sumo sacerdote, está hablando de Cristo siempre, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios. Dice la Escritura que Dios constituyó en el antiguo pacto hombres débiles para ser sumos sacerdotes, pero en el posterior pacto, que es el nuevo pacto, a su Hijo, de una vez para siempre presentó la ofrenda que fue agradable a los ojos de Dios. La verdad que el Evangelio tiene muchas verdades impactantes, importantes, maravillosas, pero hay unas cosas que brillan de una manera más profunda. Si usted le pone atención a la palabra, se dará cuenta que hay verdades tan profundas, tan impactantes, verdades tan grandes, que no somos dignos ni siquiera ser oidores. Y no solamente somos oidores, sino que somos herederos de esas promesas si creemos en ellas. La verdad que es impresionante. Por ejemplo, voy a mencionar un pasaje que está en la Biblia, en Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pasaje es inmensamente profundo. Demuestra el amor de Dios en la cruz. Cuando Cristo fue a la cruz, de tal manera, de la manera como murió Jesús, así amó al mundo, así le demostró el amor. Es un pasaje que hay que predicarlo en muchos sermones, por cierto.
De tal manera, la forma como murió, la forma como se entregó, es algo impactante. Es uno de los pasajes más famosos de la Biblia. Pero también dice la Escritura que cuando Lázaro murió, entonces está en Juan 11:35, dice que cuando 11:25, que cuando Lázaro murió, que era considerado un amigo de Jesús, dice que cuando Jesús llegó a la tumba, dice que Jesús lloró. Dicen que algunos que es el versículo más corto. Jesús lloró. Es impresionante cómo la Escritura dice que Jesús llora por un hombre. O sea, cómo Él muestra aquel amor, aquella impresión profunda por alguien que es un hombre como usted y como yo, porque Lázaro era un hombre como nosotros. Pero Él lloró, dice la Escritura. Entonces, la Biblia dice en este pasaje, al que no conoció pecado. Escuche bien, ¿de quién está hablando? Pon el versículo, por favor. Dice, el que no conoció pecado. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado. ¿A quién se refiere? A Cristo. Dice la Escritura que es no hay un hombre, escuche bien porque es importante, la gente le engaña. Dice que no hay un hombre, es el que único hombre que ha pisado la tierra en toda la historia de la humanidad. Hay un hombre que no conoció el pecado. Él se llama Jesús. ¿No le parece impresionante? Jesucristo. Por eso vamos a hablar de Cristo. Por eso le decía, si yo le hablara de mí, si yo le dijera que confíe en mí, sería frustrante. Porque no puedo complacer a nadie yo o no tengo esa capacidad, pues. Pero Cristo sí puede cumplir las expectativas de cualquier persona. Porque Él es poderoso, Él es misericordioso, Él es fiel, Él es bondadoso, Él es todo lo que usted no tiene idea. Por eso no vamos a hablar de nadie más que de Cristo Jesús. Imagínese ese ser maravilloso, ¿no? Ese ser puro, 33 años viviendo en la tierra, eso vivió en la tierra. Ese hombre que vivió, pero que no pecó, que era perfecto. Dice en el libro de Hebreos, nos convenía ese sumo sacerdote y nos dice que santo, inocente y sin mancha, quiere decir perfecto. ¿Perfecto en qué? Jesús, yo les quiero decir algo. ¿Por qué Jesús es Jesús? Porque Jesús no viene de la descendencia de Adán, como nosotros todos. Por eso nosotros somos una miseria, somos gente que dice la Escritura que nuestro corazón es engañoso y perverso. Pero Jesús no tenía esa naturaleza caída como nosotros. Por eso la Biblia dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. No, nosotros fuimos engendrados por nuestros padres. Pero Dios buscó una virgen y el Espíritu Santo engendró a Jesús sin conocer la naturaleza natural del pecado. Por eso Él no peca. Él tenía que ser así porque no había otro. Si hubiera nacido de la descendencia de Adán, entonces hubiera pecado. Porque todos los descendientes de Adán han pecado. Por eso cuando la gente dice que María es inmaculada, es una mentira. Lo quiero decir con mucho respeto, pero es la verdad. Porque todos los seres humanos, todititos los seres humanos, hemos nacido descendiendo de Adán, incluyendo María. Pero Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Uno solo hay, dice la Escritura. 33 años viviendo perfecto, sin pecado. ¿Perfecto en qué? Jesús. ¿Perfecto en qué? Yo quiero que ponga atención. Perfecto en pensamientos. Él no tuvo ningún mal pensamiento. Perfecto en intenciones. Nunca tuvo malas intenciones. Perfecto en actitudes. Ponga atención, sus actitudes fueron perfectas. Perfecto en palabras. Perfecto en conducta. Perfecto en obediencia. Perfecto en milagros, en maravillas. Perfecto. Puro. Inocente. En todo, dice la Escritura. En todo fue perfecto. No existe otro como Él.
honra y gloria a aquel que murió por nosotros. Y la Biblia dice, al que no conoció pecado, perfecto en sabiduría, perfecto en prudencia, perfecto en inteligencia, perfecto en amor, perfecto en su carácter. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en la iglesia, no. Puestos los ojos en el apóstol, no. Puestos los ojos en el evangelista, no. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Perfecto en todo. Mis palabras se quedan cortas para expresar la perfección y la magnitud de ese ser tan maravilloso, del cual la gente menosprecia y desprecia, del cual el Dios de los cielos y la tierra dará testimonio en aquel día. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre que usted no quiere creerle? Porque yo le quiero decir una cosa, para que usted sea cristiano, usted solamente tiene que hacer dos cosas que demanda la Biblia. Número uno, que usted reconozca sus pecados y se arrepienta. Y número dos, que le crea a este ser. Eso es lo que demanda Dios. Dios no demanda dinero, no demanda su perfección, no demanda una conducta intachable para que usted venga a Él. Dios no le exige que venga limpio porque no puede, pero sí le está diciendo una cosa: arrepiéntete, avergüénzate de tus pecados y cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No ha habido en todas las generaciones un ser como Él. No existe uno. Por eso la Biblia dice que la tierra y los cielos, los collados, las montañas deben alabar a Cristo. Deben honrarlo a Él. Nuestras alabanzas se quedan cortas ante el Rey de los cielos. Quiero decirles algo, Cristo era tan perfecto que como Él no pecó, Él nunca experimentó la tristeza por el pecado, por su propio pecado, porque no lo tenía. Él experimentó una tristeza por los pecados de nosotros. Él en muchos momentos estuvo triste, dolido por los pecados de nosotros, pero por los pecados de Él no. Él cargó con nuestros pecados, dice la Biblia. Qué privilegio haber sido aquel, ¿no? Y fue aquel de aquella gente que vivió en el tiempo de Jesús, que lo pudo ver cara a cara. Qué privilegio ver a aquel hombre, ¿no? Perfecto, la forma como hablaba era perfecta. La forma como él decía las cosas era perfecta, aunque muchos se sintieron heridos y aunque muchos lo acusaron, él era perfecto. ¿O no es así? Perfecto en todo. Fue perfecto en todo. Era único y es único, por cierto. No puedo describir con mis palabras la perfección de este hombre, pero es perfecto en intenciones y en todo lo que mencioné. Por eso, ¿cuál es la forma? ¿Por qué llegó a ser perfecto? Porque la Biblia dice que fue engendrado por el Espíritu Santo y él no conoció el pecado. Él no heredó esa caída de la naturaleza. Todos nosotros. Por eso dice la Escritura que él se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque él sabe de dónde venimos y qué somos por dentro. No hay uno. No existe uno. Solamente él. Y él se compadece por eso. Su naturaleza no era perversa. No. Dice la Biblia que nuestra naturaleza es dada al mal. Se rebela contra Dios. No puede obedecer a Dios. María solo fue el vaso que escogió Dios. Solo fue el nido donde engendró esa parte divina. Es maravilloso saber que usted debe saber que ese ser es el que le ha amado siempre. No le engañe a nadie diciéndole que usted realmente si no es perfecto, no puede agradar a Dios. ¿Sabe? Le voy a decir una cosa, por eso murió Él. Para que su perfección viniera
a usted paulatinamente en el tiempo del cristianismo. Dice que nos va a perfeccionar, Él nos va a santificar. Existe la doctrina de la santificación, la doctrina de la perfección, que algunos creen que es la misma, pero existe en la Biblia eso. Tenemos que llegar a ser perfectos, pero no lo somos. Tenemos que llegar a ser perfectos, pero no lo somos. ¿Sí me entiende? ¿Sabe usted en la Biblia? La Biblia afirma que Él nunca pecó. Nunca, nunca, nunca. No se deje engañar. Él fue el único que no pecó. Cuando un predicador le diga que Él no peca, y es más, yo reconozco mi error, que una vez yo le dije a una mujer, así que me preguntaba, ¿va a decir que usted no peca? Pues no, le digo yo. Claro, yo había entendido mal la escritura. Pero ningún predicador, ningún hombre, por muy santo que parezca, porque la Biblia no tiene que ser contradecida. Al que no conoció pecado, ese es el único que no conoció pecado. Pero dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado, por nosotros. Primero, Jesús no comete pecado. Y segundo, dice la Escritura, por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? A ver, digámoslo en primera persona, por mí y por usted. Él no cometió pecados, pero por usted y por mí, Él dice aquí, se hizo pecado. Por nosotros, por usted y por mí, Él se hizo pecado. En la cruz, quiero que ponga atención, querida persona que está aquí y que ha dedicado este tiempo para este momento. Quiero decirle algo, en la cruz, en esa cruz, solo cabía una persona, una, o Cristo o usted, o Cristo o yo. Y para cumplir la justicia de Dios tenía que morir alguien. Y ese alguien éramos nosotros que teníamos que morir. Pero dice la Biblia que por nosotros Él ocupó el lugar en la cruz. Él se hizo pecado. Él cargó con nuestros pecados. Jesús en la cruz fue tratado como un maldito. Fue tratado como un pecador. Fue tratado como un delincuente. Fue tratado como un traidor. Fue tratado como todo, pero menos como Él era. Él era inocente, era puro, era perfecto. ¿Usted cree que no es algo maravilloso eso? Es algo muy maravilloso, por cierto. ¿Por qué fue crucificado un inocente? ¿Por qué fue crucificado un puro, un perfecto? Yo le voy a mencionar en esta noche algunos pecados, pero no todos, para que usted vea por qué murió Cristo. Dice la Biblia, al que nunca conoció pecado, Él lo hizo pecado por nosotros, por los envidiosos, por la gente que tiene envidia. Él murió por los envidiosos. Él murió por los mentirosos. Él murió por esas personas que hemos cometido por todos malas actitudes, robos, venganzas, deshonestidad, disputas, pleitos, avaricia, codicia, arrogancia, amargura, desobediencia, falta de perdón. Él murió por los que no quieren perdonar. Por los hipócritas, Él murió por los hipócritas. Él murió por los que dan falso testimonio. Él murió por los hechiceros. Él murió por los adúlteros. Él murió por los fornicarios. Él murió por los que insultan, por los que se quejan, por los murmuradores, por los que levantan chisme. Él murió por las maldades de ellos y por nosotros. Él murió por los que dan maldiciones a otros, por los que dicen palabras sucias, por los que cuentan chistes de doble sentido. Él murió por aquellas personas que manipulan con sus palabras lisonjeras a otro. Él murió por los padres que maltratan a sus hijos, por los hijos que no honran a su padre, por los machistas, por los hombres que son machistas, por las mujeres que son feministas, por los homosexuales, por los borrachos, por las lesbianas, por los que desprecian a los demás, por los que hacen acepción de personas, por los que tienen celos infundados en su corazón, por los que tienen celos religiosos,
por los que se enojan, por los que tienen desconfianza, por el rencor, por los que hacen maldad, por las divisiones, por los que causan divisiones. Él murió por los blasfemos, por los idólatras, por los que se divorcian sin causas bíblicas. ¿Sabe usted que es malo divorciarse sin causas bíblicas? Es pecado. Es romper el primer pacto, dice la Biblia. Porque Dios aborrece el divorcio, la infidelidad, los que hacen acepción de personas, los que no hacen el bien sabiéndolo hacer, por los que predican herejías, por los que son ingratos, por los que hacen gritos, por los que hacen juramento en falso. Por eso murió. Por la gente religiosa, por los soberbios, por los que tienen insensibilidad, por los que hacen parcialidad, por no honrar a sus padres. Él murió por esos pecados y por esos pecadores y por muchos más. Solo imagínese usted, si usted, que seguramente nos podemos identificar con muchos de ellos. Dice la Escritura, al que no conoció pecado, al que es santo, al que es puro en intenciones, al que nunca tuvo nada malo, Él lo hizo pecado. Él. Y quiero decirle algo, queridos. Él lo hizo pecado voluntariamente. Él se ofreció a sí mismo, dice la Escritura, para dar la vida por cada uno de nosotros y pagar en la cruz lo que usted y yo debíamos haber pagado. Yo quiero decirle esta noche, hay dos sentencias divinas que usted tiene que conocerlas para cuando usted tenga que morir se acuerde. Número uno, la paga del pecado es muerte. El pecado no puedes pasar por alto. El pecado tiene que ser castigado. Sus pecados, lo que usted ha hecho, todo lo que usted ha hecho, que usted no lo crea, aunque usted se vuelva insensible, usted va a pagar porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y alguien dice, entonces, ¿por qué murió Cristo? Porque Él se hizo pecado por nosotros. Él vio la muerte por 3 días, pero su espíritu no murió porque Él es eterno. Y al tercer día resucitó. Esa es la prueba de que Él no pecó, porque la muerte no lo podía retener. La paga del pecado es muerte. Imagínense qué hermoso, porque Él, Dios mismo, diseñó tal salvación. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, pero hay otra verdad divina, que todo aquel que se arrepiente y cree será salvo de esa maldición que ha caído sobre el hombre. El que cree y el que arrepiente y cree será salvo. Nadie puede negarle la salvación a una persona que se ha arrepentido. Nadie puede decir, tú no eres salvo. Si usted se arrepiente hoy y cree en Jesucristo, usted es salvo porque es la promesa que ha hecho Dios. Nadie la puede negar. Pero nadie podrá negar también que si usted se muere en pecado, la paga del pecado es muerte y la muerte significa eternamente en el infierno. Eso significa la muerte. Es una verdad divina que usted no la podrá negar tampoco. Por eso la Biblia dice, nos convenía este sumo sacerdote. Nos convenía. Porque si él hubiera pecado, él no hubiera podido pagar por los nuestros. Pero gracias a Dios que él no pecó y se sometió a la obediencia y aprendió la obediencia, como dice la Escritura. Por eso, cuando alguien se arrepiente, es arrepentirse, reconocer, es dolerse por sus pecados. Es dolerse por lo que ha hecho. Es avergonzarse por lo que ha hecho. Es dolerse, es decir, yo he hecho las cosas mal. Venir a Cristo, decirle, Señor, perdóname, ayúdame, socórreme. Y creer lo que estoy diciendo ahora, porque está en la Biblia, ¿no? Creer que Él murió por usted, cargando con sus pecados. Eso es lo que va a creer. El que se apropia de la justicia de Dios es el que se salva. Es todo. Yo creo en Jesucristo. Yo creo en ese ser maravilloso. Me acerco a Él. Yo me acerco a Él. Yo le doy esta vida que nos sirve, que es de pecador. Me avergüenzo, reconozco y va con Dios profundamente y reconoce todos sus pecados. Y confiesa sus pecados. Todos aquellos pecados que usted conozca y se recuerde, dígale, Señor, perdóname estos pecados. Te los doy, me arrepiento y creo en tu juicio en la persona de Cristo. Me apropio de Él, Señor. Y te agradezco por lo que hiciste ahí en la cruz. Jesús no podía morir por sus propios pecados porque no los cometió, pero murió por nosotros.
Esta es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que Cristo recibe lo que nosotros hicimos. No puede alguien pensar que los pecados que cometimos no tendrán la consecuencia del castigo. No piense eso. Lo que sí dice la Biblia es que Cristo fue el que se hizo cargo de la justicia de Dios descargada en él. Por eso la Escritura dice alguna verdad también profunda. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por su propia persona. No es por su perfección, no es por su obediencia, no es por lo que usted haga, sino por la gracia de Cristo, por ese acto maravilloso de hacerse pecador en el lugar de nosotros. Eso se llama gracia. No es por obras, no tiene que usted hacer, no tiene que pagar lo que usted hizo, sino solamente arrepentirse, avergonzarse y creer en lo que él hizo en la cruz, en su persona. No es por obras, queridos. Por eso hay muchas doctrinas en este tiempo. Hay gente, dice, como los fariseos, ¿no? Que cargaban a la gente de muchas cosas, pero ellos no movían ni un dedo para hacerlas. No toques, no manejes, haz esto, haz lo otro, no comas esto, ve por aquí, ve por allá, no te pongas ese vestido, corre para allá. Si no le planchas bien el pantalón a la mujer, al hombre, no sos cristiano y te cargan con tantas cosas como los fariseos, ¿no? Cuando la Biblia dice que es por gracia. Por gracia. ¿No es maravilloso este evangelio? Este es el evangelio de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso él? Es el texto, vamos a poner otra vez. Corintios. ¿Para qué? Dice la Escritura. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, usted y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? Que fuéramos declarados justos ante Dios. Yo no soy declarado justo, y ni usted, ni el creyente aquí, ni el que está escuchando, no es declarado justo por sus acciones, por su conducta. No, esa es una herejía, por cierto. Nosotros somos declarados justos por lo que Cristo hizo en la cruz. Justos, inocentes. No se toma en cuenta sus pecados. Dios no le toma en cuenta nada, lo declara justo cuando usted le cree a Dios. Todo lo que usted ha hecho, todita su vida de maldad, todo queda borrado. Y Dios lo considera un inocente. Dios lo considera un justo a usted. Lo considera alguien, dice que lo perfecciona. ¿No cree que debiéramos de alabar a Cristo por eso? Glorificarlo, exaltarlo, seguirlo, buscarlo. No, no es por obra. La gente dice, ay, no, es que yo me siento, por eso no voy a la iglesia porque me siento mal. Es que le hablé duro a mi esposa. Oye, ¿sabe una cosa? Usted debe añorar la santidad. Debe ser un hombre y mujer sedienta de la santidad, de la obediencia, de ese carácter santo que Dios demanda. Pero no es eso lo que lo va a salvar, querido. Ya Cristo pagó en la cruz por sus pecados. Y no lo hizo solo por los que pasó, sino que, dice la Escritura, lo hizo para, si acaso alguno pecare, abogado tiene, que es mismo Jesús. ¿Por qué la Escritura dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre? ¿Por qué lo dice? Porque Cristo, previendo que alguien iba a fallar, Él se puso delante de nosotros. ¿No cree que es maravilloso que no solamente nos perdona nuestros pecados pasados, sino que Él se pone adelante y dice, si por si acaso alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el justo? Ese es Cristo, del cual estoy hablando en esta noche. No, como le dije yo, si yo le dijera, yo soy perfecto, yo soy el ejemplo aquí, yo le decepciono mañana. Pero gracias a Dios que no estoy hablando de mí. Para que nosotros fuéramos declarados inocentes. Para eso murió.
Por eso cuando la gente dice, pero ¿por qué este habla tan así? ¿Y por qué se llena la boca así? Porque yo no hablo por mí mismo, yo no hablo por lo que yo hago, yo hablo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sí, queridos, dígalo usted también. No se avergüence del Evangelio, dice Pablo. ¿Por qué se va a avergonzar del Evangelio? Ahora, si usted quiere ser perfecto para abrir su boca, nunca lo va a lograr. Ay, ahora sí voy a abrir mi boca porque soy perfecto. ¡Qué maldad! Claro, como dice el apóstol Pablo, los que somos ministradores de Dios, estamos llamados a presentar buena conducta. Buena conducta, pero no perfecta conducta. Qué sorprendente, qué impactante, por cierto, y qué maravilloso es esto. ¿Qué significa más en la práctica esto? Le voy a decir qué significa más. Cristo fue hecho culpable para declararnos justos a nosotros. Él fue cargado. Culpable, este hombre fue sorprendido en adulterio, este hombre fue sorprendido hablando del prójimo, este hombre fue sorprendido en tal cosa, este hombre Cristo fue declarado culpable para justificarnos a nosotros, para declararnos inocentes a nosotros. Mira cómo es el Evangelio, es como contradictorio, es justo por los injustos. Cristo fue hecho culpable para declararnos justos. Cristo fue tratado como un delincuente para liberar a un inocente, tratarnos como inocentes a nosotros, o declararnos inocentes cuando nosotros éramos delincuentes. Cristo fue rechazado para nosotros ser reconciliados. Sí. Cristo fue rechazado para nosotros ser reconciliados. Imagínese. No le parece. No le quiere creer a Dios usted. A Cristo le cayó la justicia, todo lo que sufrió, todo lo que le hicieron, todo el castigo, el sacrificio que hizo, todo lo que le hicieron, que no hay palabras. Tenía un objetivo, darnos la vida eterna a nosotros. Darnos la vida eterna. A Cristo lo declararon maldito, porque dice que todo lo que es maldito es colgado de un madero. ¿Y sabe qué dice la Biblia cuando entren las personas a la salvación en aquel día? Dice la Biblia que Jesús les dirá, entrad bendito de mi Padre, entra bendito. Los malditos ahora son benditos, porque aquel se hizo maldito. Glorificado sea Cristo por eso. Ajusticiado para que nosotros fuéramos libres. Libres, libres. ¿No ve que como yo hablo con tanta libertad? Y no porque sea hipócrita, sino porque tengo la fe de que lo hizo por mí. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Dios el juez, escuche bien, y el Espíritu Santo que da testimonio, son los que declaran inocente al culpable. Dios decidió que así fuera. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia en Romanos 8:16, el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios. Él nos atestigua que es cierto esta verdad. Cuando alguien se salva, el Espíritu Santo viene y le da testimonio en la verdad y le dice, tú estás salvo. Miren, nosotros no decimos que somos salvos porque queremos decirlo. Cuando Dios nos da testimonio en el Espíritu, dice, eres hijo de Dios, no por nuestras obras, no porque somos buenos, sino porque el Espíritu Santo nos da testimonio que esa verdad que estoy hablando ahora se hace realidad en nuestros corazones cuando le creemos a Él. El testigo es el Espíritu Santo. Y en el día del juicio estará también el testigo. Y acusará a aquellas personas que no quisieron creerle. Porque el Espíritu Santo redarguye de pecado. Porque el Espíritu Santo viene a visitarle a usted. Porque el Espíritu Santo le toca la puerta de su corazón. Porque el Espíritu Santo habla y él va a ser testimonio en aquel día. Va a decir, yo le hablé, yo le dije, yo le mostré la verdad, le llevé a la convicción, le llevé al arrepentimiento, le mostré a Cristo en la cruz. Él va a ser el testimonio y usted dirá, ¿cuándo? Claro que sí, claro que sí. Por eso la gente dice, bueno, yo no soy religioso, ¿no? Yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. ¿Sabe una cosa? No hay justificación.
el Hijo, el inocente, el perfecto, el puro. Por eso, si usted no se ha arrepentido, recibirá el castigo usted mismo. Por eso, ¿por qué estamos predicando aquí? Estamos predicando contra viento y marea. Estamos predicando con la oposición del diablo. Estamos predicando, ¿sabe por qué lo hago? Porque sé que mañana cualquiera de ustedes puede morir. ¿Sabe por qué lo hago? Porque también yo estoy en este camino y puedo morir en cualquier momento. ¿Sí o no? Si usted no se arrepiente, si usted no considera las palabras de Dios y no medita y no se para, usted puede ser el próximo. Es más, vaya con Dios en la noche, porque seguramente en la noche, antes de dormir, yo quiero invitarle a que usted medite en estas palabras y diga, ciertamente yo necesito buscar a Dios, yo necesito arrepentirme, dolerme por mis pecados, reconocer que he pecado, reconocer que las cosas las he hecho mal. Yo necesito creer en este hombre perfecto, porque no hay otra forma de ser salvo. Por eso la Biblia no dice que Dios ame al pecador por lo que está haciendo. Yo le quiero decir algo, Dios no es que ame, Dios no es que lo ame en su pecado, no. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y sobre justos e injustos. Pero si usted se muere, usted no crea que Dios va a decir, pobrecito se murió y no se arrepintió, lo voy a meter al cielo. No pagará la culpa. Claro que pagará la culpa. No pasará por alto. Por eso cuando Cristo es puesto en la cruz, demuestra, escuche bien, cuánto Dios aborrece el pecado. Cuánto Dios aborrece el pecado. Por eso es que quiere que se arrepiente, se salve. Porque cuando Dios descargó su ira sobre Cristo, Él está demostrando que a Él no le gusta el pecado. Y si usted se muere sin Cristo, usted va a sufrir las consecuencias y va a pagar las consecuencias de su pecado en el infierno. ¿Cómo hará usted? ¿Realmente está preparado para ese día? Por eso hay que predicar la palabra. Por eso los cristianos tienen una misión. Para que los pecadores como nosotros nos apropiemos de esa verdad y podamos creer en Él y morir con Él. Tenemos que predicar esa verdad porque para poder morir con Él, el mundo perece, la gente muere a montones, ustedes lo saben. Y hay gente que muere sin esta verdad profunda en el corazón. Hay gente que nunca se avergonzó de sus pecados. Hay gente que a última hora dice, bueno, hermano, ore por mí, diga al sacerdote que traiga la hostia. Es lo que hace la gente. Pero no se tuvieron el tiempo para meditar en sus pecados, arrepentirse y creer en esta verdad. Y más cuando hay gente que no predica esta verdad, sino que predica otras verdades. Sino que predican que hay que salvarse por obras, que hay que ir aquí, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, y la gente la pone, hay gente que más bien en vez de bendecirlos los condenan, porque tienes que ser así, tienes que ser allá, y no le dicen realmente que Cristo pagó por ellos y que fue el único perfecto en la tierra para morir por ellos. Por eso la Biblia dice que Jesús no solamente fue el Salvador, sino el abogado de nosotros. Él abogará por su causa el día del juicio. Aunque usted no lo crea, hermano o amigo, aunque usted no lo crea, Cristo abogará por usted. Por eso dice que somos declarados justos ante Dios, no ante los hombres. Escuche cómo es el texto. Ante Dios. 2 Corintios 5:21. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De Dios en Él. Es con Dios. Que el problema suyo no es con nosotros, no es con su vecino, no es con la religión, no es con la iglesia. El problema de nosotros es con Dios. No, si la gente habla mal de usted o habla bien, no se preocupe por eso. Preocúpese lo que dice Dios de usted. Porque nosotros estamos acostumbrados a decir, ay, mira cómo me miró, ay, mira cómo me dijo. Y siempre estamos viendo cómo nos dicen, cómo nos tratan. No, el problema no es la gente. El problema es con Dios. Si usted se ha arrepentido y ha creído,
será bienvenido en Cristo Jesús. Que en Él somos reconciliados, dice la Biblia. En Él somos aceptos en el amado. Crea en Él, refúgiese en Él. Por favor, no se mire a sí mismo. No mire su impotencia, no se mire a sí mismo, no mire su impotencia. Dígale a Dios, tú eres el que hace la vida nueva en mí. Por favor, ten misericordia. Yo no puedo. Luche con sus fuerzas y verá que no puede vencer. Pero cuando usted le dice al Señor, ten compasión, Señor, creo en ti, me aferro a ti, necesito de ti constantemente. Y vaya a Él, dice, clama a mí, yo te responderé. Así de claro y de sencillo es el Evangelio. No, el Evangelio lo complicamos nosotros por nuestra desobediencia y nuestra dureza de corazón. El Evangelio no es para gente intelectualmente hablando alta, pues no. Es para nosotros, para gente sencilla, para amas de casa como Marta y María, para un publicano, para aquella gente que estaba en la calle pidiendo limosna, para esos ciegos. Ni un rico pide limosna, queridos. Pero aquel hombre, aquel ciego que estaba yendo camino a Jericó, era un hombre que pedía limosna. Eso nos demuestra que era un hombre miserable económicamente también, además de que era ciego. Pero fue salvo, fue sanado y fue salvo. Porque hay una cosa que no importa si usted es intelectual o no, o si es rico o pobre, eso no importa. Lo que Dios pide, lo puede ejercer cualquiera, y es, crea en Jesucristo. ¿Sí? No puede hacer nada más, usted no tiene que dar nada. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para declararnos justos ante Él. Al que no, al perfecto, al único. Por eso decimos, venga a Él, venga a Cristo. No venga, usted no venga confiando en el que predica, no venga confiando en la iglesia, no venga confiando en el sistema, en los moldes que hay, porque le voy a decir algo, hay moldes religiosos en el mundo, la gente se hace su forma, ¿no? Y hay gente que no quiere salir de su forma porque se han fijado en los moldes y en la forma. Venga a Cristo y ame a Cristo y obedezca a Cristo y créale a Cristo. Él es el que lo salva, no la iglesia. Por eso en esta noche le comparto que lo más maravilloso, de lo más maravilloso que hay en la Escritura, es esto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. No hay otro Evangelio. El perfecto, el puro, el inocente, el que murió para hacerse cargo de nuestras deudas. Vamos a ponernos de pie. Usted es culpable por lo que ha hecho. Usted no va a pasar por alto aquel día si no se arrepiente. Si hay uno que no pecó fue Jesús. Y él mismo la palabra dice que él fue el único que no pecó para hacerse cargo de los pecados de todos nosotros. Eso quiere decir que usted y yo hemos pecado. Eso quiere decir que tú y yo hemos pecado. Eso quiere decir que usted y yo necesitamos un Salvador. Perfecto, puro e inocente. Si usted rechaza a este hombre, habrá puesto su alma en el infierno. Si usted rechaza a Jesús, usted habrá puesto su alma en el infierno. No, aquí que no le cuenten de que usted va a ganarse el cielo por la obediencia, por esa conducta intachable, porque no es cierto. Cristo Jesús murió porque fue la única ofrenda que Dios aceptó, porque era puro y sin mancha y perfecto. Él nunca pecó porque no era descendiente de Abraham. Nosotros somos descendientes de esa raza caída. Por eso constantemente el hombre vive en pecado. Esa es la vida del hombre, de estar pecando, mintiendo, robando, codiciando, adulterando, peleando, hablando del prójimo. Esa es la vida del hombre.
Por eso tiene que venir a Cristo arrepentido, dolido, avergonzado y creyendo en la justicia que Dios hizo en su propio Hijo, para que usted se atestigue en su corazón de que sea cierto, verdadero, y que venga a Él y que esté dispuesto a cambiar su vida, que Él obre su vida, entréguese a Él, créale a Él, medite en las palabras. Por favor, ya es necesario que usted ponga un alto, que se diga a sí mismo usted, basta ya, necesito cambiar mi vida, necesito que Dios me cambie, me transforme. Yo necesito entregarme, arrepentirme, dolerme por mi maldad. Reconozco que soy malo, reconozco que he hecho las cosas mal, reconozco que tengo un mal carácter, que tengo avaricia, que tengo codicias, reconozca. Entonces, si usted cree en Jesucristo, en ese ser que yo le he predicado hoy, entonces usted será salvo, será declarado justo, será declarado inocente, tendrá gozo, tendrá paz, tendrá una esperanza de vida eterna. Quiero terminar diciendo, Cristo no le ofrece una vida materialista aquí. Cristo le ofrece una vida eterna ya, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá más lágrimas, no habrá tentación, no habrá pecado. Esa es la vida que Él ofrece. Esta vida se terminará llena de tristezas y de problemas. Pero lo que Él promete es eterno. Padre, te doy gracias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noticia, por este evangelio, Señor, que trae esperanza al pecador. Aquel pecador que se arrepiente tiene una esperanza. Aquel pecador que se endurece, aquel pecador que resiste o no tendrá esperanza, ten compasión de él, Señor. Obra, Señor, en los corazones para que reciban el evangelio eterno que tú has prometido. Dios, que obres en el corazón para que la gente sea salva en el tiempo en el cual vivimos, Señor. Padre, ten compasión y misericordia, Dios. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.